En este video dibujaré a los soldados y gerentes del juego del calamar en 5 estilos diferentes de caricaturas y videojuegos famosos, por lo que te recomiendo quedarte hasta el final para verlos todos. El primer estilo de este video es el de South Park, una caricatura de la que ya he realizado dibujos varias veces. Ya que los trabajadores del juego del calamar son generalmente personajes adultos, tomé como referencia principal las proporciones del personaje Randy Marsh. Muchas veces los personajes de esta caricatura mantienen sus piernas juntas, pues suelen caminar dando brinquitos en lugar de dar pasos con sus piernas, por lo que mantuve este detalle en el diseño. Cuando South Park hace parodia de un personaje, generalmente mantiene la mayoría de sus detalles intactos, por lo que el traje de este gerente será muy fiel al original. Ya que este estilo utiliza colores muy sólidos y cada parte del cuerpo de los personajes simula ser un recorte de papel, me pareció más adecuado hacer este estilo en mi computadora. Ya que el gerente con máscara de cuadrado me pareció un diseño bastante simple, decidí hacer también al líder, pues su vestimenta no es tan diferente a la de sus trabajadores. Al igual que la mayoría de los personajes de South Park, esta versión de los trabajadores no tendrá cuello. Cree manos simples e irregulares, como es la costumbre en los personajes de South Park, aunque un poco más detalladas al momento de sostener sus armas. Obviamente la diferencia principal entre los dos personajes es la máscara, pues la del líder tiene bastante más detalle, y quise incorporarle los icónicos ojos ovalados de esta caricatura. Agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El siguiente estilo que escogí fue uno un poco más extraño, Bob Esponja. Decidí crear a los personajes en este estilo como si fueran unos de los peces que habitan en fondo de bikini, pues son la especie más abundante en el programa. La mayoría de los peces lleva solo una prenda, ya sea el pantalón o la camisa, pero decidí hacer un traje completo para este soldado, con todo y su cinturón. Aún así, prácticamente todos los peces del programa van descalzos y con los brazos descubiertos, por lo que hice que este soldado siguiera ese mismo patrón. Para hacer más evidente que se trata de un pez, decidí que un par de elementos saliendo de su traje, como una cola y una aleta, cumplían bastante bien con el propósito. Escogí el estilo de Bob Esponja para este video porque creo que es bastante reconocible a pesar de que el personaje lleva una máscara cubriendo su rostro. Antes de darle color, realicé algunas correcciones en el dibujo. Para agregar el color utilicé tonos sólidos simples, pero aproveché para añadir líneas de un color diferente en los brazos, pies y la cola de este personaje, para marcar un patrón en su piel, como el que tienen varios peces de Bob Esponja. Seguro Bob Esponja se metería al juego del calamar por accidente. Como saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El tercer estilo es el del juego Incredibox Sprunky, el cual se ha vuelto bastante popular últimamente. Los personajes de este juego tienen todos la misma forma, un cuerpo triangular con una cabeza redonda y ojos grandes y circulares. Ya que todos los rangos de guardias del juego del calamar llevan capuchas, me basé en el personaje Jevin, el cual también tiene una. Ya que estos personajes son bastante simples, decidí hacer también al líder, con una máscara bastante más detallada y ojos circulares como los de este juego. ¡Hola! Aprovecho este momento para presentarme. Si es la primera vez que ves mi canal, yo soy Insomniac y subo contenido cada miércoles y sábado, así que no olvides suscribirte al canal. Los personajes de Incredibox Sprunky tienen dos versiones, una normal y otra siniestra, por lo que decidí hacer también la versión siniestra del soldado triángulo.
En esta versión, los personajes ya no tienen contorno negro, y sus colores ahora son degradados y mucho más oscuros. Añadí elementos sangrientos y espeluznantes como un agujero de bala en su pecho, la máscara rota y una pistola en su cabeza. ¿Qué sonidos crees que harían estos personajes? Y como ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. Y ahora, una pausa para aprender. Clandestino. Algo secreto, oculto o encubierto, generalmente para evitar a la ley y las autoridades, o que no hace caso de ellas. Ejemplo: Javier se asustaba cuando pasaba un policía cerca de su negocio clandestino. Expulsaron a Jorge por vender comida en la escuela de forma clandestina. Fin de la pausa. El siguiente estilo es el del famoso artista de manga Junji Ito. Este estilo fue sugerido en los comentarios por Drapori. Si tú quieres ver a algún personaje o estilo específico dibujado en los próximos videos, no olvides mencionarlo abajo en los comentarios. Ya que los trabajos de Junji Ito normalmente son en blanco y negro, también mantendré esa paleta de colores en este dibujo. El estilo de dibujo de la mayoría de los mangas normalmente es bastante realista, con proporciones menos caricaturizadas y más parecida a la de los humanos reales, por lo que trataré de darle más realismo a este dibujo. Junji Ito normalmente realiza historias de terror, y sus dibujos son bastante inquietantes y desagradables. Para conservar esta estética, decidí que este trabajador tuviera varios elementos alarmantes, como la mitad de su máscara rota, revelando parte de su rostro e incluso su ojo derecho saliéndose de su cuenca. Tomando como inspiración el nombre del juego del calamar, hice que varios tentáculos de este animal marino estuvieran saliendo de la cabeza de este personaje, con movimientos erráticos y soltando mucosidad. La mayor parte del tiempo en este dibujo la invertí haciendo el sombreado para que se viera lo más similar posible al estilo de Junji Ito. No suelo dibujar estilos realistas, por lo que este dibujo me sacó de mi zona de confort. Y agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El último estilo del video es el de la tierna caricatura Pucca. En este estilo, aunque los personajes sean adultos, todos tienen una altura no muy grande y proporciones similares, por lo que hice a los guardias más o menos del mismo tamaño que los personajes principales de Pucca. Los personajes de esta caricatura son muy simples y sin muchos detalles, por lo que traté de hacer estos diseños lo más sencillos posibles, solo añadiendo algunos detalles como su cinturón. La cabeza de estos personajes es bastante grande, así que la máscara de los guardias será el principal centro de atención. Al momento de darle color a este estilo, usé colores sólidos. Aprovecho este momento para mostrar en pantalla a los ganadores que comentaron la palabra secreta del video pasado. Si quieres aparecer en el próximo video de dibujos, deja un comentario que incluya la palabra trompo entre paréntesis y seleccionaré a varias personas dándole prioridad a los comentarios más creativos. Decidí hacer este estilo en computadora ya que me permitía controlar mejor el grosor de los contornos, un elemento importante en este estilo. Decidí hacer también al líder, aunque con una máscara más simple que en los estilos anteriores y con los ojos bastante separados, como es costumbre en los personajes de Pucca. Pucca seguro ganaría el juego del calamar. Y ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. Y esos fueron los trabajadores del juego del calamar en 5 estilos diferentes de caricaturas y videojuegos. ¿Cuál fue su favorito? ¿Y cuál creen que es el que quedó más similar a su fuente original? Mis favoritos fueron el de South Park y el de Incredibox Sprunky.
pues creo que encajarían perfectamente en sus universos. Si les gustaría ver a otro personaje en varios estilos de dibujo, no olviden apoyar mucho este video, dejando su like y compartiéndolo. También pueden ver mis videos pasados de esta serie, donde ya he dibujado a personajes como Pomni y Huggy Wuggy, entre muchos otros. Hoy le mando un saludo a Ulises Rap, que nos manda sus dibujos de gas membrana en los estilos de Undertale, Kid vs Kat y Peppa Pig, bastante interesantes. Recuerda que si quieres que tus creaciones o dibujos aparezcan al final del próximo video, puedes mandármelas por Instagram o al correo que aparece en pantalla. Y eso fue todo por el video de hoy. No olviden dejar su like y suscribirse al canal para apoyarme y que pueda seguir subiendo videos como este. También pueden hacerse miembros del canal desde el botón unirse que aparece abajo del video para obtener muchos beneficios adicionales. De igual forma me pueden seguir en mis redes sociales como Instagram, donde subo contenido adicional. Muchas gracias por ver el video. Yo fui Insomniac. ¡Hasta pronto! Adiós. Hasta la siguiente.